Bueno, empezaremos por explicar lo que es política interna. La política interna se refiere a la organización y metodología que se tiene para resolver los problemas que surgen en un país. Dentro de la política interna se determina, por ejemplo, si se tolera o no la venta ambulante o los talleres mecánicos en la calle, etc. La política externa es la que tiene que ver con las relaciones diplomáticas con otros países, por ejemplo, brindar el apoyo o rechazo por una postura adoptada. Dentro de esta hay varios determinantes a saber, que son, por ejemplo, los factores sistémicos. Estos son el conjunto de elementos que engloban todos los intereses nacionales en el plano internacional. Entre las causas se encuentran la geografía, que en primer lugar están las condiciones a lo largo de las fronteras entre las naciones, y en segundo término las distancias que deben de recorrerse hasta llegar a puntos clave de interés estratégico. Las interacciones y los vínculos internacionales. Esto quiere decir que existe evidencia de que el grado de similitud o diferencia entre los países, esto es decir, la distancia entre ellos, o sea, hace que entre más similares sean los países, tienen mayor comunicación y su nivel de comercio es mayor. Seguimos con los atributos nacionales. Esto es decir que mientras la población crece, también la producción económica experimenta nuevas demandas de materia prima y de otros recursos, y solamente algunas de esas nuevas necesidades pueden ser satisfechas con recursos internos. Estas variaciones en la política exterior parecieran que fueran originadas no solamente por el número de habitantes del país o por la base de sus recursos disponibles, sino también por otros atributos nacionales, incluyendo la tasa de economía y población, la tecnología disponible para explotar o crear fuentes de recursos sustitutos. Por su estabilidad política interna, sus características culturales y la disponibilidad de sus fuerzas armadas, junto con la naturaleza de su sistema gubernamental y de sus actitudes públicas acerca del uso de futuras y otras herramientas de política exterior. Los atributos demográficos. Esto quiere decir que el tamaño de la población es importante, principalmente porque una población grande proporciona el personal suficiente para las fuerzas militares y para la industria, y eso nos puede ayudar a que nuestro país tenga más fuerzas para ayudar a otros países. Los atributos económicos es cuando una población está avanzada en el nivel tecnológico, puede permitirle a un país alcanzar altos estándares de vida, gozar de ventajas comerciales en el mercado internacional y proveer asistencia o dominar a otros países. Los atributos militares. Un gobierno puede estar insatisfecho respecto a las condiciones del sistema internacional, pero si carece de la capacidad militar para cambiarlas, es muy probable que su política exterior permanezca relativamente
pasiva y que se oriente más a la diplomacia que a la fuerza, puesto que mientras más población tenga, más militares tendría y tendría con qué defenderse. Y si los países en guerra, él podría ayudarlos y dominar a los otros países. Los atributos gubernamentales. Esto se refiere a que no tiene importancia que los estados sean democracias o dictaduras, ya que cualquiera que se sienta atacado dentro de su país tendrá el propósito de proteger a la población de su país y su propio territorio. Los factores de idiosincrasia. Los factores de idiosincrasia suelen decir algunos analistas que pueden denominarse deterministas del entorno, que las decisiones que se han tomado a lo largo de la historia, sea cual fuese el personaje que haya estado en ese momento, hubiera sido la misma decisión y hubiera causado las mismas decisiones que se tomaron anteriormente. También nos dice que algunos temperamentos y las características individuales de los personajes que han estado que han sido gobernadores de otros países, como el caso de Hitler, el caso de Mao, que fueron dictaduras y luego hablemos de la ciencia política. La ciencia política surgió como una forma de pensamiento filosófico que estuvo dentro de otras ciencias, y al transcurrir de las investigaciones la tomaron más importancia. Esta, a partir de 1945, se convierte en una ciencia internacional, donde se abre un nuevo periodo de desarrollo en el aspecto práctico y teórico. A continuación haremos conceptos básicos, como por ejemplo el Estado. El Estado es una institución compuesta por dos elementos básicos. El primero es la reunión de individuos jurídicamente organizados que pertenecen a una nación, y el segundo está constituido por las autoridades y funcionarios públicos de esta institución, que son los componentes y generadores del Estado burocrático. Pero la ciencia política concibe al Estado como instrumento al servicio de los intereses políticos en juego y de las fuerzas políticas. Gobierno. El gobernar quiere decir mandar, dirigir. Por eso quienes gobiernan mandan y dirigen tomando un conjunto de decisiones que por naturaleza son de carácter público. La ciencia política se preocupa del gobierno por razones históricas, no por razones históricas, sino por científicas. Esta preocupación científica por conocer qué es el gobierno y cómo funciona obedece al profundo interés que tienen los científicos políticos por estudiar quienes toman decisiones, cómo se toman estas decisiones y a quiénes afectan estas decisiones. Para ello están los politólogos, que han elaborado una teoría descriptiva y explicativa del gobierno que se llama teoría del gobierno. Enseguida hablaremos del poder. El poder es la capacidad que tiene una persona
o grupo de personas de imponer y tomar decisiones dentro de un sistema social sobre otras personas o grupo de personas, con el consentimiento de estas o en contra de su voluntad dentro de una relación dinámica y antagónica. Podemos decir que el poder siempre importa un comportamiento arbitrario dentro de una relación de mando-obediencia, una capacidad de imponer criterios y valores a costa de la opinión. Empezamos con precursores de la ciencia política. En los precursores de la ciencia política son algunos filósofos que aportaron, como por ejemplo Platón. Este filósofo que emprende la búsqueda del buen gobierno y formula la teoría de un estado ideal. Sus políticas es la república, el político, las leyes. Se fundan en la deducción. Además se efectuó un estudio de 158 constituciones de ciudades griegas. Enseguida tenemos a Aristóteles. Creó el primer elemento de la ciencia política, el cual es el método de la observación, y puede ser considerado como el creador del método comparativo histórico. Nicolás Maquiavelo. Su aportación es su objetividad, su moralismo, su voluntad de excluir las consideraciones de valor para atenerse a los hechos, como su frase, el fin justifica los medios. Montesquieu usa ampliamente el método de observación sobre una base geográfica. En su obra El espíritu de las leyes se puede separar las actitudes personales y las descripciones de pretender ser imparciales. Su aportación está en sistematizar las observaciones basado en la inducción y no en el razonamiento deductivo. Trata de descubrir las leyes que rigen los fenómenos políticos. Crisis actual. En la crisis actual, esta ya está en pleno desarrollo para los politólogos, ya que será más difícil cada vez encontrar más métodos los cuales realicen de manera más concreta las investigaciones, pues las anteriores ya no serán suficientes, ya que con la evolución de la historia a través de los años se van requiriendo más necesidades, y para eso las teorías que han sido investigadas tienen que estarse modificando, ya que pues nuestra historia se modifica a través de los años. La acción del politólogo. Es lo mismo que comentábamos ahorita. La acción del politólogo está en pleno desarrollo, pues por lo mismo de que tienen que estar buscando los métodos para realizar las investigaciones que pueden explicar mejor los acontecimientos que han estado pasando a lo largo de los años en México. Los principales enfoques es el marxista. Bueno, los principales enfoques son 6. El primero de ellos es el marxista, que estudia la realidad política como un fenómeno dialéctico y como factor fundamental de la lucha de clases, que aquí nos
quiere decir que pues, todos somos iguales y todos deberíamos de tener lo mismo. El institucional estudia los fenómenos políticos a partir del análisis de los textos constitucionales. El conductista o behaviorista, de origen anglosajón, se caracteriza por ser más analítica y sintética que la institucional, que es descriptivo-deductiva. El estructural persigue el estudio de la regulación de tensiones político-sociales. El sistémico recibe la influencia de aquellos elementos no políticos que integran sus sistemas, como por ejemplo los biológico, ecológico, de la personalidad, económico, cultural y social. El cibernético. Karl Deutsch es el principal politólogo de esta corriente. Él concibe el gobierno como un proceso de decisiones fundado sobre flujos variados de información, donde dice que la información que envías se te devuelve. Enseguida hablaremos de los modelos de análisis de política exterior. Entre los modelos utilizados para explicar el proceso de toma de decisiones en materia política, los más conocidos son los 3 modelos de Alison Graham. Ella buscó explicar la crisis de los misiles en 1962 a partir de 3 modelos. El primer modelo es el actor racional. Establece que en sus relaciones internacionales el Estado es racional y unitario, es decir, no contempla los intereses y preferencias de los distintos actores subnacionales. Este modelo consta de cuatro puntos esenciales, que es el Estado, que selecciona los objetivos y valores que una política o decisión tiene que alcanzar y maximizar. Tales objetivos deben promover el interés nacional, la seguridad nacional y la supervivencia del Estado. El gobierno es el segundo punto, que considera los distintos mecanismos o medios para alcanzar los propósitos establecidos. El punto 3 es el grupo en el poder, determina cuáles son las diferentes alternativas para alcanzar los objetivos planteados, las ventajas y desventajas. La idea es alcanzar los mayores beneficios y tratar de reducir los costos. El punto número 4 es finalmente lo más importante, porque implica el proceso de toma de decisiones. El segundo modelo de Alison es el burocrático, que el Estado no es un actor. No es un solo actor, sino que está compuesto por un conjunto de actores. Cada uno de ellos es importante en el proceso de toma de decisiones y trata de imponer su punto de vista. El objetivo final es que entre ellos lleguen a un consenso sobre la decisión final. Según este modelo, los actores están organizados jerárquicamente dentro del proceso de toma de decisiones, que se puede observar en los 4 círculos del poder, que son el círculo central. Este incluye a los actores con más poder en el proceso de toma de decisiones, como el presidente y sus asesores más importantes. El segundo es el segundo círculo. Este está compuesto por las Fuerzas Armadas y las agencias burocráticas de menor grado, como el Ministerio de Interior.
El tercer circuito está constituido por los grupos de interés, los partidos políticos y el Congreso. El círculo más distante incluye a los medios de comunicación y al público en general, como por ejemplo nosotros. El tercer modelo es el organizacional. Dentro de este modelo, cada actor tiene una diferente función. Este modelo evita el proceso de identificar las consecuencias de las posibles alternativas que puedan haber en los pasos anteriores, pues sigue una especie de manual con respuestas estandarizadas que se adoptan a cualquier asunto. Estos modelos fueron propuestos a partir de una crisis muy significativa, ya que permiten ampliar el comportamiento de los distintos actores involucrados en la toma de decisiones de la política exterior en situaciones normales. Enseguida veremos el juego de los dos niveles de Robert Putnam. Él desarrolló el enfoque del juego del doble nivel para analizar la política exterior. Para este analista, los factores interiores influyen en los asuntos internacionales y viceversa. En el modelo de Putnam, los gobiernos tienen que buscar satisfacer los intereses de los actores internos sin poner en riesgo la cooperación internacional, ya que los gobiernos se esfuerzan por tomar una decisión que por un lado complazca a los grupos internos y que sean aceptables en el exterior. Este modelo es útil cuando hay intereses internos y la influencia del factor externo es muy significativa. Pasaremos a la revolución. La Revolución Mexicana es el movimiento armado iniciado en 1910 para terminar la dictadura de Porfirio Díaz y que culminó oficialmente con la promulgación de una nueva constitución en 1917. Aunque los brotes de violencia continuaran hasta finales de la década de los años 20, el movimiento tuvo gran impacto en los círculos obreros, agrarios y anarquistas a nivel internacional, pues la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se hizo en 1917, fue la primera en el mundo en recorrer las garantías sociales y los derechos laborales colectivos. Se estima que más o menos a lo largo de la lucha de la Revolución Mexicana murieron más de 900,000 personas civiles y militares. Hablaremos un poquito de los antecedentes que pasaron en la Revolución Mexicana. A pesar de que se considera que la revolución inició con el movimiento de Francisco y Madero, durante el mandato de Porfirio Díaz, hubo diversas sublevaciones de personas que permanecían al antiguo régimen que era el porfiriato. Sin embargo, estas sublevaciones eran levantamientos de tipo militar para tomar el poder, sin que hubiera realmente una ideología de cambio político, social o económico. Algunos personajes importantes que hubieron en esas épocas fue Francisco y Madero, José María Pino Suárez, hermanos Flores Magón, hermanos Cerdán, Pascual Orozco, Victoriano Huerta, Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, Francisco Villa, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, entre otros. Los documentos importantes que se dieron en esas fechas fue, por ejemplo, en 1910 el Plan de San Luis. Este se presentó en la oficina de telégrafos de la Ciudad de México, cuando el coronel Samuel García
Cuellar con la finalidad de enviar un mensaje al jefe militar de San Luis Potosí, ordenando que se detuviera y confinara nuevamente a prisión a Francisco I. Madero. En 1911, el Plan de Ayala, que fue cuando Emiliano Zapata denunció y desconoció al presidente Francisco I. Madero por su traición de los ideales revolucionarios consagrados en el Plan de San Luis, que fue en 1910. En 1913, el Plan de Guadalupe, por Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, en respuesta al derrocamiento y ejecución de Francisco I. Madero, al entonces presidente de la República de México, luego del fin de la dictadura de Porfirio Díaz. Y en 1917, como ya habíamos mencionado, fue la Constitución Política, que fue la primera en la historia en incluir los derechos sociales, marcando de esta manera un antecedente para el resto del mundo, lo que le otorgó el reconocimiento de la primera Constitución Social del siglo XX. Luego seguimos con el siglo XIX. Aquí, durante todo ese siglo, el país afrontó guerras interinas por el poder. Tras la consumación de la independencia nacional, se discutía la forma de gobierno de la nueva nación. El Plan de Iguala señalaba que a su independencia México debía convertirse en una monarquía encabezada por un miembro del linaje de Fernando VII. Mientras se encontraba un candidato a la corona de México, se había instalado una junta de gobierno provisional, ocupada por 3 personas. Meses adelante, en 1822, Agustín de Iturbide fue proclamado emperador de México. En aquel tiempo, formaba parte del territorio mexicano el antiguo virreinato de Nueva España y el de la Capitanía General de Guatemala. La etapa postrevolucionaria. Al término del movimiento revolucionario y como consolidación del Estado mexicano, se adopta el 5 de febrero de 1917 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determinándose que el Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Senadores, analizaría la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal y ratificaría los nombramientos de agentes diplomáticos y cónsules generales, así como los compromisos internacionales que en el nombre de México se concerten. De igual manera, se plantean en ella las atribuciones del presidente de la República en el manejo y ejecución de las relaciones internacionales, la concertación de compromisos con estados extranjeros y el nombramiento de remociones de los agentes diplomáticos y consulares. El fin del siglo XX. Correspondería a la Secretaría de Relaciones Exteriores ejecutar la política exterior de México, promover y propiciar y asegurar la coordinación de las acciones en el exterior de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de conformidad con las atribuciones que a cada una de ellas corresponda. Dirigir el servicio exterior mexicano e intervenir en toda clase de tratados, acuerdos y convenciones en las que el país sea parte. Enseguida haremos la historia de las SRE, que es la Secretaría de Relaciones Exteriores, que a esa institución le corresponde promover y propiciar y coordinar las acciones en el exterior de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, dirigir el Servicio Exterior de México e intervenir en toda clase de tratados, acuerdos y convenciones de los que el país sea parte. Su visión es hacer a México un país con presencia constructiva en el mundo, a través de una política exterior responsable y activa que promueva el cumplimiento de las metas nacionales desde una institución fortalecida e innovadora. Y su misión
Su misión es conducir la política exterior de México mediante el diálogo, la cooperación, la promoción del país y la atención a los mexicanos en el extranjero, así como coordinar la actuación internacional del gobernador de la República. Esto es todo por mi parte. Espero que les haya quedado un poco más claro lo que vimos en este semestre, que es cuarto semestre de política exterior de México. Gracias.